para todos. Pablito, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Realmente para mí es motivo de gran felicidad presentar al doctor Juan David Suárez Manrique. Juanda es residente de segundo año de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana y nos va a hablar de un tema muy interesante que yo creo que tenemos mucho por aprender y es de la energía del aire de la célula, perfusión fundamentalmente, y ha preparado una charla muy interesante, muy completa, que estoy seguro que va a ser del agrado de todos ustedes. Entonces, muchas gracias y adelante, Juan David. Buenas tardes a todos y gracias a los doctores por la presentación y bienvenidos a todos los compañeros y los demás presentes. La, eh, el tema de hoy lo he querido denominar energía del aire a la célula, perfusión y una mirada a través de los gases arteriovenosos. El orden del día que les he planteado para el desarrollo de esta temática, primero vamos a hablar de la introducción, seguidamente de la definición, posteriormente de las leyes de la termodinámica, porque si vamos a hablar de energía como motor de la célula y su funcionamiento, tenemos que conocer un poco acerca de ello. Cuarto, de la fisiología de la respiración celular, posteriormente microcirculación y sus alteraciones, monitoreo de la microcirculación y y unos mensajes para llevar a casa. Este tema radica su importancia en que en la mayoría de nuestros escenarios de práctica clínica y desenvolvimiento de nuestro conocimiento nos vemos enfrentados muy a menudo con pacientes que tienen escenarios de disfunción circulatoria aguda. Si bien como se describe en la literatura podemos tener escenarios tanto de alteración como de la macro y la microcirculación, cada vez nos vemos enfrentados a pacientes que tienen una alteración persistente del flujo sanguíneo a nivel microcirculatorio, lo que conlleva en la mayoría de ellos una disociación entre los compartimentos tanto de la macro como de la microcirculación, y en todos ellos se va a traducir en un escenario de hipoperfusión tisular. Más allá de la hipoperfusión tisular, entendida como la disminución del flujo sanguíneo a un tejido específico, sabemos que el común denominador de todos ellos va a ser la disfunción celular, entendiendo esta disfunción celular como mecanismo final que nos lleva a la falla energética mitocondrial, que clínicamente lo apreciamos en nuestros pacientes como choque. Si bien no corresponde el tema de hoy choque, me parece muy interesante mencionar respecto a la perfusión tisular que lo vemos como una integración de varios ejes. Entonces, si integramos esos ejes en un escenario, integramos esos ejes en un escenario de flujo sanguíneo, en un escenario de requerimientos metabólicos como fin último la energía celular, con el objetivo de mantener la homeostasis corporal en nosotros los seres vivos. Entonces, como les había mencionado, si vamos a hablar de perfusión tisular, vamos a hablar de la energía y vamos a hablar de la célula. Tenemos que hablar de las leyes de la termodinámica. Digamos que si bien no es una clase ni de física ni de química, tenemos que interiorizar cada una de ellas. Entonces sabemos que la primera ley es la ley de la conservación de la energía, que todos en algún momento la aprendimos con una frase muy célebre que dice que la energía no se acaba, sino que se transforma de diferentes modos. Y posteriormente esto va en relación a la segunda ley, que es la ley de la entropía. Una forma interesante o favorable que yo entendí y aprendí para compartirla con ustedes es todo ese uso de la energía que tiende al desorden. Y cuando ese desorden tiende a un cero absoluto, pues no es compatible con la vida, y es lo que nos habla pues la tercera ley, que es la ley del cero absoluto. Y a pesar de que hay una cuarta ley descrita en la literatura como la ley cero o la ley del equilibrio térmico, como muy bien lo dice esa frase, es la ley del equilibrio en relación a todas las manifestaciones energéticas que se evidencian pues dentro de ese universo compuesto por diversos sistemas. De aquí me pareció muy importante, y de aquí creo que saqué el título de la presentación a partir del cuarto tema, que es que es la fisiología de la respiración celular, y quise denominar mi presentación del aire a la célula porque, como pueden ver ustedes en sus pantallas, en la parte derecha de las pantallas, tenemos una gráfica muy interesante
que en el eje de las X pues nos habla de los diferentes elementos que tienen que interactuar con el aire, como lo pueden ver desde la atmósfera hasta la mitocondria, en relación en el eje de las Y con la presión parcial de oxígeno expresada en kilopascales o en milímetros de mercurio. Entonces, si bien quiero aprovechar las presentaciones que han hecho mis compañeros previamente cuando hemos hablado de oxigenación, pues partimos del hecho que tenemos un escenario de un aire inspirado de la atmósfera que a través de un comportamiento convectivo se va a entregar ese oxígeno a los pulmones, específicamente a un espacio alveolar. Posteriormente vamos a tener un gas alveolar que a través de la difusión de ese oxígeno puede o se traslada a un compartimiento arterial, posteriormente a los tejidos a través de un compartimiento capilar, y como lo vamos a profundizar durante el desarrollo de esta conferencia, vamos a conocer y especificar ciertos elementos de cómo ese oxígeno llega a la célula y posteriormente a la mitocondria para generar energía. Entonces, de manera muy rápida, recordando que inicialmente hay un intercambio gaseoso que corresponde a un escenario de ventilación dentro de la primera manifestación convectiva del transporte de ese aire desde la atmósfera al interior de nuestros pulmones, recordando que ocurre a través de un gradiente de concentraciones y o de presión parcial de oxígeno, y pues también traía para recordarles aquellas presiones parciales pues el valor de la presión parcial de oxígeno y esa presión alveolar de oxígeno. Más que unos valores someros, quiero extrapolarlos a esta gráfica y es el componente de la difusión del intercambio gaseoso. Entonces, como muy bien lo ha establecido la ley de Fick, no al principio, sino la ley de Fick, es como ese transporte de un gas es directamente proporcional a la velocidad de ese gas, pero es inversamente proporcional al ancho de una membrana. Entonces, recordando que tenemos una presión alveolar de oxígeno que alrededor, pues dependiendo de la literatura, oscila entre 104 a 110 milímetros de mercurio, entre más sean exactos los valores que se tomen con decimales, pero recordando que a nivel capilar aproximadamente se pueden perder entre 4 milímetros de mercurio o un poquito más a través del proceso de difusión. Por ende, a nivel capilar vamos a tener alrededor de una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, y posteriormente puede haber una mezcla con sangre desoxigenada a través de la derivación pulmonar, por lo cual puede llegar sangre a la aurícula izquierda con una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio, para posteriormente trasladarse a los capilares sistémicos, alcanzar una presión de oxígeno alrededor de 40 milímetros de mercurio, posteriormente al intersticio entre 10 a 20 y finalmente a la membrana celular alrededor de 10 milímetros de mercurio, y a nivel mitocondrial con una presión de oxígeno entre 1 a 5 milímetros de mercurio. De esta gráfica quisiera resaltar y que nos llevemos el mensaje de qué tanta presión debe haber para que exponencialmente se reduzca esa cantidad de presión de oxígeno que llega a nivel mitocondrial para favorecer la generación de energía, y pues que es una disminución significativa respecto a lo que inhalamos del aire a lo que llega a la célula y a la mitocondria específicamente para la generación de energía. Entonces, habiendo hecho un recuerdo muy rápido de lo que ya hemos mencionado en las anteriores charlas, una vez que ese oxígeno a través de ese proceso convectivo y uno de los procesos de difusión iniciales entra a la sangre, recordar que ese transporte de oxígeno puede ocurrir de dos maneras específicas. Puede transportarse disuelto en el plasma o unido a la hemoglobina. Inicialmente hablando del transporte de oxígeno disuelto en el plasma, recordar que es el 3% del total sanguíneo y lo hace a través de la ley de Henry. Recordar que la cantidad de gas disuelto en un líquido es proporcional a la presión parcial del gas, recordando pues que esta ley aplica a una temperatura ambiente. Entonces, en ese escenario, me gustaría mencionar que la cantidad de oxígeno que está disuelto en el plasma es de aproximadamente 0,03 milímetros de oxígeno por cada milímetro de mercurio de presión parcial de oxígeno a una temperatura de 37 grados. Haciendo énfasis, como lo menciona la mayoría de la literatura, es que a 100 milímetros de mercurio, la cantidad de oxígeno que está disuelta en el plasma es de aproximadamente 3 milímetros de oxígeno por cada litro. Sin embargo, vale la pena mencionar
que la mayoría de los escenarios no se alcanzan esos 100 milímetros de mercurio en un estado fisiológico normal, si me permiten el término. Por lo cual nace la importancia fisiológica de que se requiere una molécula que debe tener alta capacidad de fijación al oxígeno para su transporte. En ese escenario, el 97% restante del transporte de oxígeno se realiza unido a la hemoglobina. Nace o hay un término muy interesante en la literatura que dependiendo de dónde revisemos ese término, para algunos autores es lo que se denomina la interacción homotrópica o para otros autores es lo que se denomina la reacción alostérica, pero básicamente se traduce en que la unión de ese oxígeno a la hemoglobina es mayor, como lo podemos ver en la gráfica derecha de nuestras pantallas, que le pido nos traslademos a ella, donde en el eje de las X vemos la presión parcial de oxígeno y en el eje de las Y vemos el porcentaje de saturación de esa hemoglobina y podemos ver sobre la línea roja con la forma sigmoidea de la curva de la hemoglobina, podemos ver que a cada vez que se una una molécula de oxígeno a la hemoglobina, como lo podemos ver aquí, o dos, o cuatro, o seis, o ocho, cada vez que se una un par de ellas, más rápida y más fuerte va a ser esa unión. Por ende, en ese escenario tenemos que una molécula de hemoglobina es capaz de fijar cuatro moléculas de oxígeno, que bien pueden ser en escenarios de oxihemoglobina y desoxihemoglobina, y tienen la capacidad de 1 gramo de hemoglobina de unir hasta 1,34 milímetros de oxígeno. Por ende, cuando logramos tener en escenarios ideales una hemoglobina saturada hasta el 100% a 100 milímetros de mercurio, idealmente cada 100 mililitros debería tener 15 gramos de hemoglobina, recordando lo que les mencionaba anteriormente, que pues en la mayoría de los escenarios fisiológicos esto puede llegar a no ocurrir. Por ende, una vez que tenemos la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma y el otro porcentaje unido a la hemoglobina, tenemos el contenido de oxígeno, que es una fórmula matemática, como se describe aquí en la parte izquierda de las pantallas, que es igual a 0,003 por la presión parcial de oxígeno más la saturación por la hemoglobina por 1,34. Y eso se traduce en que la saturación de oxígeno que apreciamos en nuestros pacientes es igual al contenido sobre la capacidad por 100 y eso es lo que apreciamos clínicamente en nuestros pacientes como porcentaje de saturación de oxígeno. Una vez mencionado esto, tenemos que tener en cuenta la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces, la curva de disociación de la hemoglobina, como bien está entendida en la literatura, tiene dos componentes muy importantes. Entonces, el primero es aquel, que relaciona la presión de oxígeno, la saturación y la concentración de oxígeno. Y la otra es en relación a las variables que modifican o desvían, si me permiten mejor el término, dicha curva de disociación a la izquierda o a la derecha. Entonces, inicialmente el primer componente de la curva de disociación de la hemoglobina está la que relaciona la presión, la saturación y la concentración, para lo cual le pido nos dirijamos a la parte derecha de la pantalla. Entonces, en el eje de las X tenemos la presión de oxígeno expresada en milímetros de mercurio. En el eje de las Y tenemos la saturación de la hemoglobina y en relación al contenido arterial de oxígeno. Entonces, esta fase inicial de la curva de disociación de la hemoglobina se compone de dos elementos, lo que se denomina en la literatura la fase de meseta o fase de carga y la fase de máxima pendiente o descarga. Entonces, la fase de máxima pendiente o descarga es dentro de las que se encuentra el valor de P50, es a la cual se encuentra saturado el 50% de la hemoglobina, que en la literatura se describe como aproximadamente 27 milímetros de mercurio. Y esta fase de máxima pendiente o descarga se caracteriza porque a cambios de presión de oxígeno van a haber mayores cambios en la saturación de la hemoglobina y por ende mayores cambios en el contenido arterial de oxígeno, a diferencia de lo que se observa en la fase de meseta o carga, y es que con cambios de la presión de oxígeno no van a haber mayores cambios en la saturación de la hemoglobina ni tampoco en el contenido de oxígeno. Si bien hay que tener en cuenta otros elementos como son el efecto Aldán y el efecto Bohr, que para algunos autores pues nacen inicialmente de la curva de disociación del CO2, me adelanto un poco. Sin embargo, si bien fueron descritos inicialmente en ese escenario, tienen una repercusión a nivel del oxígeno. Entonces, el efecto Aldán es un elemento que es un fenómeno, perdón,
que ocurre a nivel del eritrocito y primordialmente por mecanismo del CO2 y el efecto Bohr, que principalmente ocurre a nivel pulmonar por efecto del oxígeno. Entonces, en esta gráfica, en el eje de las X tenemos la presión de oxígeno y en el eje de las Y tenemos la saturación de oxígeno, en las que se describen los escenarios que pueden desviar, bien sea a la izquierda, eh, la curva o que pueden desviar a la derecha la curva. Si bien hay varios elementos a tener en cuenta, el principal mensaje es que todos los elementos que desvían a la izquierda dicha curva de disociación son aquellos que aumentan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y todos los que la desvían a la derecha son los que disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, dentro de los cuales tenemos la concentración de hidrogeniones, eh, el nivel del pH, los niveles de CO2, la temperatura y los niveles de difosfoglicerato. Entonces, respecto al efecto Aldán, el efecto Aldán a nivel del oxígeno lo que nos menciona es que a una presencia mayor de oxígeno, aumento de los niveles de presión de oxígeno, se aumenta la afinidad por la hemoglobina y disminuye eh, la afinidad por el CO2, a diferencia de lo que ocurre en el efecto Bohr, que es a altas concentraciones de CO2, pues disminuye la afinidad por el oxígeno. Entonces, hasta este momento, teniendo en cuenta lo que les he mencionado anteriormente, partimos del hecho de algo que se describe en la literatura como los coeficientes de utilización de oxígeno, y no es nada más que la integración de la concentración tanto arterial como venosa de oxígeno, teniendo en cuenta que es producto de la fórmula matemática que les mencioné anteriormente, y la diferencia entre las concentraciones arteriales y venosas de oxígeno, pues primordialmente es la saturación. Pues en las concentraciones arteriales pues va a importar la saturación arterial, y en el escenario de las concentraciones venosas tiene mayor relevancia la saturación venosa, siendo normal la concentración arterial entre 18 a 20 mililitros por decilitro, la concentración venosa entre 13 a 16 mililitros por decilitro, y pues en el escenario práctico y para el desarrollo de esta conferencia entra mayor interés esa diferencia entre la concentración arterial de oxígeno y la concentración venosa de oxígeno, que a nivel de volumen es igual o menor a 5 mililitros por decilitro, y nos permite establecer otra relación como es la extracción de oxígeno, que es producto de la diferencia entre las concentraciones arteriales y venosas de oxígeno sobre la concentración arterial de oxígeno, que aproximadamente es de 5 mililitros de 20 mililitros que les había mencionado anteriormente. De ahí nace el valor de la normalidad, que es muy importante para el desarrollo de las diapositivas posteriores, y es que matemáticamente, siendo exacto, es de aproximadamente entre el 25% para algunos otros autores del 20 al 30%, y tiene gran relevancia, como les mencionaba, cuando empecemos a hablar de la saturación venosa de oxígeno de este principio fisiológico. Una vez tenidos en cuenta este escenario, este desarrollo fisiológico, tenemos que empezar a hablar de la cinética del oxígeno, empezar a mencionar elementos como la entrega de oxígeno con la abreviatura DO2, consumo de oxígeno con la abreviatura VO2, extracción de oxígeno con la abreviatura EOR2 o extracción de oxígeno, demanda de oxígeno y deuda de oxígeno. Entonces, en este escenario, con esta gráfica adaptada a la literatura, tenemos en cuenta que esta entrega de oxígeno es producto de la multiplicación del gasto cardíaco por la concentración arterial de oxígeno. Este gasto cardíaco, como ya lo conocemos, está determinado por la frecuencia cardíaca, por el volumen sistólico, y este volumen sistólico determinado por escenarios de precarga, poscarga y contractilidad. Y el escenario de la concentración arterial de oxígeno pues está determinado por los principios fisiológicos que les he mencionado anteriormente, pues producto de la fórmula matemática que ya expusimos. En este escenario, el DO2 normal pues es producto del gasto cardíaco por la concentración arterial de oxígeno por 10, que es normal de aproximadamente entre 800 a 1000 mililitros, pero en el escenario clínico pediátrico idealmente debería indexarse a la superficie corporal, por lo cual el valor normal promedio en la literatura es entre 500 a 600 mililitros minuto por metro cuadrado, haciendo énfasis en que de acuerdo a los autores pueden haber otros valores diferenciales muy cercanos a este.
En ese escenario, desglosando cada una de las variables, tenemos en cuenta que este gasto cardíaco es producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y cuando hablamos de frecuencia cardíaca, tenemos que tener en cuenta escenarios como el estímulo simpático y parasimpático y cambios en respuestas al volumen. Y en el otro escenario, en el escenario del volumen sistólico, pues sabemos que es igual a precarga por contractilidad sobre la poscarga. Hasta este momento, teniendo en cuenta que hay en la entrega de oxígeno hemos logrado, o la literatura describe unos determinantes, como se los he mencionado anteriormente, que pueden ser susceptibles de manejo dependiendo del escenario clínico que estemos enfrentando con nuestro paciente. Entonces, respecto a la concentración arterial de oxígeno, la hemoglobina y la oxigenación, como les había mencionado, y respecto al gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y ese volumen sistólico, teniendo en cuenta la precarga, la poscarga y la contractilidad y probables ejemplos en los que pueden verse alterado cada uno de estos determinantes. Posteriormente tenemos que hablar del consumo de oxígeno, recordando que el consumo de oxígeno, me pareció muy interesante, es que el oxígeno que consumimos, alrededor del 85 al 90%, es usado para la producción de energía, específicamente para la producción de ATP. Así como tenemos determinantes del VO2, pues hay unos determinantes del consumo de VO2 y que el cuerpo funciona en un equilibrio entre lo que resulta la entrega y la demanda, y pueden haber escenarios donde aumentan ese consumo, como son los estados hipercatabólicos, principalmente fiebre, infección, agitación, convulsiones, aumento del trabajo respiratorio, y pueden haber escenarios donde hay una disminución de ese consumo dados por pues, asistencia a ventilación mecánica, sedación, parálisis muscular, hipotermia y demás escenarios. Entonces, matemáticamente este consumo de oxígeno VO2 es igual al gasto cardíaco por la diferencia de las concentraciones arteriales de oxígeno y venosas por 10, y el valor absoluto de normalidad normales entre 150 a 300 mililitros por minuto, indexado a la superficie corporal de alrededor de 110 a 160, teniendo en cuenta la salvedad, como les había mencionado, que pueden haber valores diferenciales, levemente diferenciales en la literatura, pero en promedio estos son los más aceptados. Y entramos en un terreno muy interesante, teniendo en cuenta lo que les he mencionado anteriormente para establecer lo que se denomina la relación VO2-VO2. Entonces, en la gráfica derecha de sus pantallas, sobre el eje de las X, tenemos la entrega de oxígeno, y en el eje de la Y tenemos el consumo de oxígeno. Más allá de un valor normal, y de esta gráfica quiero que nos llevemos lo que se denomina el punto de O2 crítico. La manera más fácil que aprendí para el desarrollo de esta gráfica, más que leer una gráfica de izquierda a derecha, es una interpretación de derecha a izquierda, si me permiten el término. Entonces, en términos de interpretación, como les he mencionado, entonces podemos ver, si me permiten aquí siguiendo el cursor desde derecha a izquierda, podemos ver cómo a medida que disminuye la entrega de oxígeno, no hay cambios en el consumo de oxígeno a expensas de que hay un aumento de la extracción de ese oxígeno, y es lo que en la literatura se denomina la fase independiente. Pero llegamos a un punto que se describe como el dedo 2 crítico, y es que a pesar de que haya un aumento eh, constante de la extracción de oxígeno por una disminución de la entrega de oxígeno, va a haber una caída predeterminada y marcada respecto al consumo, y es lo que se denomina la fase dependiente. Este valor normal, pues se describe en la literatura que es normal entre 5 a 1 y mínimo de 3 a 1, y me pareció un término muy interesante extrapolado de modelos animales, y es que este punto de Deus crítico para algunos autores, pues extrapolado de estudios animales, puede, a pesar de que en la diapositiva dice que es mínimo de 3 a 1, para algunos autores este punto de Deus crítico se presenta con una relación de 2 a 1, y otros autores mencionan que incluso puede ser 1 a 1 para que haya este declive marcado en la curva de entrega-consumo de relación DO2-VO2. Pero es mucho más importante y mucho más dinámico cuando hablamos de esa dependencia patológica de la oferta, cuando la integramos a un proceso fisiopatológico. Entonces, teniendo la misma gráfica que les mencioné anteriormente, pero pues trazando una línea discontinua entre el eje de la entrega y el eje del consumo. Entonces, si nos vamos a la parte derecha de las pantallas, podemos ver cómo, a pesar de que aumentemos el,
la entrega de oxígeno, pues van a haber cambios muy mínimos respecto a la extracción si no hay alguna condición que aumente el consumo. Mientras nos vamos al escenario contrario, donde hay una disminución de esa entrega, superando el punto de 2 crítico y en relación a un aumento marcado de la extracción, pues va a llegar a un punto donde el consumo de oxígeno se va a ver disminuido. Y esto nos va a generar el término de lo que se denomina en la literatura como la extracción de oxígeno. Hay muchas maneras de determinar matemáticamente, de forma directa, respecto a las concentraciones arteriales y venosas de oxígeno, eh, este valor. Y hay otros subrogados, como ya lo conocen, a través de las saturaciones arteriales y venosas. Sin embargo, más allá de las fórmulas matemáticas pues, que en nuestro nivel académico, por supuesto que debemos saberlas, quiero que nos llevemos el mensaje de forma directa, es el valor. Es decir, como les había mencionado, aproximadamente son 5 mililitros de 20 mililitros, que para algunos autores puritanos es alrededor del 25%, pero en la literatura se describe que puede ser normal entre el 20 al 30%. Una vez teniendo en cuenta esto, me pareció muy pertinente esta gráfica en relación al mayor consumo de oxígeno dependiendo del tejido al que se esté irrigando. Entonces, por mencionar, recordar que uno de los tejidos que más consumo de oxígeno genera es en orden el corazón, seguidamente del cerebro, posteriormente los compartimentos musculares, pues vistos como un todo, sobre todo también el componente esplácnico y hepático, seguidamente el riñón y la piel. Entonces, una vez tenidos en cuenta, esta gráfica es muy bonita. Lo que nos hace es integrar la perfusión y la cinética del oxígeno. Entonces, nuevamente siguiendo la premisa que les mencioné anteriormente de respecto de derecha a izquierda, manteniendo el eje de las X la entrega, en el eje de las Y el consumo. Entonces, podemos ver cómo estamos desde la parte derecha de nuestras pantallas a medida que va disminuyendo la entrega de oxígeno, es concomitante con un aumento de la extracción y una disminución de esa saturación venosa que no se hace marcada y aquí se cruzan en el escenario pues de la zona azul de la gráfica y es cuando superan ese DO2 crítico donde la extracción de oxígeno aumentada de forma concomitante con una disminución de la saturación venosa ya se ven superadas por pues una disminución marcada de esa entrega de oxígeno, por lo cual el consumo va a caer y se va a traducir de forma inmediata con un aumento del lactato. Si bien esta gráfica la extrapola a los niveles de lactato, ya vamos a aprender que el lactato no es sinónimo de hipoxia tisular. Continuando respecto a la respiración celular, creo que todos en algún momento en nuestros colegios, en nuestro proceso educativo, pues hemos hablado de lo que representa la respiración celular en el componente aerobio de la misma. Entonces, esta gráfica me parece muy interesante. Para algunos autores tiene 4 pasos, para otros autores tiene 3 pasos. Esta gráfica me pareció muy bonita y es de 3 pasos y nos recuerda cómo el primer escenario, que es el escenario de la glucólisis que ocurre al interior del citoplasma es el único proceso que es exento de la presencia de oxígeno. Una vez esa glucólisis nos genera piruvato, ese metabolismo del piruvato que va a ocurrir al interior de la mitocondria, al interior de la matriz mitocondrial, nos va a generar acetil-CoA y ese acetil-CoA va a entrar al temido ciclo de Krebs, como he mencionado yo pues en nuestro proceso educativo, para generar seguidamente 2 moléculas de energía más 2 moléculas de energía de la glucólisis, teniendo 4 y posterior y finalmente a través de la cadena transportadora de electrones, que en conclusión a través de procesos de óxido-reducción nos va a generar aproximadamente entre 30 a 32 moléculas de ATP. Por eso en algunos procesos y en alguna literatura podemos hablar de 34 moléculas de ATP, en otra literatura podemos hablar de 36 moléculas de ATP, que son igualmente relevantes y método y información verídica, pues porque depende de cada proceso individual. Y finalmente quisiera tener un mensaje claro que interfiere también en el desarrollo de la conferencia y es cómo finalmente a través de mecanismos o procesos de óxido-reducción, finalmente ese oxígeno se une a protones de hidrógeno para formar agua. Y teniendo en cuenta que todo este mecanismo es oxígeno dependiente.
¿Por qué es tan importante hablar de que ese mecanismo es oxígeno dependiente? Entonces tenemos el escenario de la respiración anaeróbica, que en biología pues se conoce como la fermentación láctica y básicamente, como les había mencionado en la diapositiva anterior, como el primer paso es exento de la presencia de oxígeno, igual van a ver un escenario intracitoplasmático de glucólisis que va a generar dos moléculas de piruvato y, y posteriormente en el paso 2 ante ausencia de oxígeno, a nivel mitocondrial no se va a poder convertir en acetil-CoA, por lo cual no va a poder entrar al ciclo de Krebs, sino que al contrario, a través de un mecanismo de fermentación láctica o anaeróbico, perdón, se van a generar dos moléculas de lactato. En ese orden de ideas, sabemos que el principal mecanismo por el cual se forman el lactato, perdón, y el ácido láctico son escenarios de ausencia de oxígeno que sin embargo no es el único escenario y aquí como lo ven en la presentación, pues no todo es hipoxia tisular. Entonces ya conocemos ampliamente que hay varios escenarios de hiperlactatemia tipo A, que principalmente es la hipoxia tisular, y pueden haber otros elementos como la hiperlactatemia tipo B y la hiperlactatemia tipo C. Esta gráfica me pareció muy bonita porque representa los otros mecanismos por los cuales se produce la hiperlactatemia. Entonces tenemos un compartimiento oxidativo que en presencia de oxígeno pues ocurre un fenómeno de glucólisis al interior de la célula y pues se va a formar piruvato y en presencia de oxígeno pues va a entrar a la mitocondria y generar energía. Pero puede haber escenarios donde no hay oxígeno y se produce hiperlactatemia. ¿Cuáles son dichos escenarios? Entonces lo podemos ver principalmente eh, en esta parte izquierda de la gráfica, pero quisiera mencionar que la literatura describe que el principal mecanismo por el cual se aumenta el lactato por una vía diferente a la anaerobia es por el aumento de las concentraciones de ADP al interior de la célula. ¿Cómo se aumentan esos niveles de ADP? Entonces hay dos mecanismos principales, sobre todo los escenarios de estimulación de los receptores beta 2 a través del AMP cíclico, sobre todo con el uso de catecolaminas exógenas, estados de estrés o hipercatabolismo, y aquellos escenarios donde se hiperactive la bomba de sodio potasio ATPasa al interior de la célula, que nos va a aumentar el consumo de energía, aumentar las concentraciones de ADP, y como sigue ocurriendo el proceso de glucogenólisis al interior de la célula porque es exento del uso de oxígeno, pues se va a aumentar la generación de piruvato y como no hay oxígeno, pues no va a poder entrar al ciclo de Krebs, perdón, a través de acetil-CoA y se van a aumentar las concentraciones de lactato. Por ende, pueden haber de forma concomitante escenarios de acidosis hipóxica. No sé si recuerdan que les hablé del paso final, el paso 3 o 4 para algunos autores, donde por reacciones de óxido-reducción se forma finalmente una molécula de agua. Entonces, sabemos que en esa cadena transportadora de electrones pueden haber elementos resultantes como lo son protones de hidrógeno, pero que en ausencia de agua no se va a poder formar, en ausencia de oxígeno, perdón, no se va a poder formar agua para ser excretado. Entonces, en esos escenarios donde hay hipoxia, pues van a quedar, si me permiten el término, sueltos estos protones de hidrógeno, favoreciendo escenarios de acidosis hipóxica. Una vez tenido en cuenta los escenarios de la respiración celular del oxígeno, tenemos que hablar de la respiración celular del CO2 con esta gráfica muy bonita que nos integra lo que representa el metabolismo aerobio y anaerobio. Entonces, en la parte izquierda tenemos una representación de una célula en algún tejido, dentro de las cuales pues tenemos glucosa, glucólisis, oxígeno, piruvato y demás en condiciones aeróbicas, y lo que describe la literatura es que pero la excreción en este escenario de oxígeno es igual al cociente respiratorio por el consumo de oxígeno. Y en escenarios anaeróbicos, anaeróbicos en ausencia de oxígeno, pues hay unos aumentos de la hidrólisis del ADP, como les había mencionado anteriormente, aumento de la hidrólisis del lactato, que nos van a dar resultantes de protones de hidrógeno libres que con la ayuda y la formación de soluciones buffer a través del bicarbonato, la mayoría de ellos se puede ver contrarrestado, por lo cual en la literatura se describe que mientras estos mecanismos de compensación no se vean superados, la concentración de CO2 no va a ser muy alta.
Una vez este CO2 se transporta al intersticio a través de diferencia de concentraciones, va a ingresar al capilar, recordando que en el capilar puede ser transportado de tres maneras. Puede ser transportado disuelto en el plasma, puede ser transportado unido al bicarbonato y puede ser transportado a través de la unión a compuestos carbonílicos. Mencionar que cuando está disueltos en el plasma también eh, regidos por la ley de Henry son 20 veces más soluble que el oxígeno y tienen una muy baja actividad en la anhidrasa carbónica, a diferencia de ese CO2 unido al bicarbonato que ocurre al interior del glóbulo rojo con una alta actividad de la anhidrasa carbónica, que dicha actividad pues está mediada por el efecto Hamburger, y finalmente los compuestos carbonílicos que fijan más CO2 y menos oxígeno. Respecto a la curva de disociación del CO2, entonces me pareció muy interesante mencionar que esa curva de disociación y su relación con los mecanismos efectores centrales de la respiración tienen un margen de operación mucho más estrecho que el oxígeno y generalmente ocurre entre 35 y 45 milímetros de mercurio. A diferencia de, como les mencionaba, con el oxígeno, la cantidad de CO2 que se transfiere es realmente baja, de 4 mililitros por cada 100 mililitros, y esa capacidad de transporte va a estar dada entre la diferencia entre el CO2 disuelto y de las diferencias y de las formas combinadas. Ya les había mencionado el efecto Aldán y el efecto Boris, su integración con el oxígeno y el CO2, y aquí algo muy interesante es que en el eje de las X tenemos la presión de CO2 y en el eje de las Y tenemos la concentración de CO2. De acuerdo a la ley de Fick y en condiciones fisiológicas, que es muy importante tenerlo en cuenta, la relación es casi lineal. ¿Por qué quiero hablar de que la relación es casi lineal? Porque de aquí parte el hecho de la importancia y de la integración del delta de CO2 y su fisiopatología. Entonces, como ya les había mencionado, teniendo en cuenta la ley de Fick para el CO2, hay que tener en cuenta que la excreción del CO2 es igual a la producción de ese CO2. Estos cálculos matemáticos son realizados en escenarios de estabilidad fisiológica. En esos escenarios de estabilidad fisiológica, ese VCO2 del tejido es igual al flujo sanguíneo tisular por el delta o la diferencia del CO2 venoarterial del tejido. Por ende, si extrapolamos esta fórmula matemática a nivel sistémico, con la ecuación de Fick podemos decir que ese BCO2 es igual al gasto cardíaco por la diferencia de ese CO2 venoarterial. Por ende, entonces de acuerdo a la ecuación de la ley de Fick del CO2, donde esa presión es casi igual a través de la relación lineal a la concentración de CO2, se formula en la literatura una ecuación modificada para el CO2 que es producto de una constante que está influenciada por el pH sanguíneo, por la cantidad de flujo sanguíneo, por condiciones de temperatura y demás. Es por el BCO2 es igual al gasto cardíaco por la diferencia de presiones venosas y arteriales de CO2. Y si quisiéramos ir un punto más adelante, ese delta de CO2 es igual a la constante por BCO2 sobre el gasto cardíaco. ¿Cuál es la importancia de esto más allá que aprender unas fórmulas matemáticas? Entonces, quise traerlo a través de esta gráfica y entonces ese delta de CO2, si lo extrapolamos a la ecuación de Fick a nivel sistémico, ese CO2 va a ser igual al gasto cardíaco por la diferencia de presiones venosas y arteriales de CO2. Si hablamos de gasto cardíaco, estamos hablando de macrocirculación y estaríamos en escenarios donde haya alteraciones de bajo o alto gasto. Y si estamos hablando del delta de CO2, estamos hablando de escenarios de alteración de la microcirculación. Este escenario de alteración de la microcirculación está en relación a presencia de lo que se denomina en la literatura como la disoxia tisular. Esa disoxia tisular puede ser a través de tres mecanismos: estancamiento, puede ser hipóxica o anémica y puede ser citopática. Y en ese orden de ideas, hablando del componente de la macrocirculación, si bien no corresponde al tema específico de esta conferencia, hay que establecer que en la mayoría de los estudios animales lo que hay es una relación inversamente proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Que en el eje de las X tenemos el gasto cardíaco y en el eje de la Y tenemos el delta. Entonces quiere decir que a medida que hay menor gasto cardíaco hay menor BCO2 y a medida que aumenta el gasto cardíaco hay mayor BCO2. Me pareció importante mencionarlo porque uno de los usos en la literatura es el delta de CO2 y la relación con la disfunción miocárdica, que más adelante lo vamos a tocar.
Y ya finalmente, respecto a la microcirculación, digamos que es un tema bastante bonito y muy amplio, pero por propuesta del doctor Fernández vamos a hablar desde, que me pareció muy interesante, desde la anatomía, la fisiología, de lo más grande a lo más pequeño. Entonces, conocemos que la definición de un capilar es un vaso sanguíneo que mide menos de 10 micras, por el cual transita una hilera de glóbulos rojos y que carece de capa muscular. Al carecer de capa muscular, pues debe haber un elemento que restrinja o que, no, perdón, no que restrinja, que regule el flujo sanguíneo a través de ellos, y es lo que se denomina el esfínter precapilar. Y antes del esfínter precapilar, como una zona entre las arteriolas y los capilares, están las metaarteriolas, que son elementos o que son vasos que miden entre 10 a 20 micras y que se caracterizan, a diferencia de los capilares que no tienen ningún tipo de célula muscular, de tener algunos segmentos de capa muscular, lo que activa un componente contráctil menor que las arteriolas, las prearteriolas y las arterias. Respecto a la microcirculación y su fisiología, digamos que lo hemos mencionado pues a lo largo de muchas conferencias. Esta gráfica me pareció muy, muy bonita. Digamos que hablar exclusivamente de ella nos tomaría casi una clase completa de curso de fisiología o más, pero recordando pues que estas células endoteliales, como lo podemos ver aquí en la gráfica B, están unidas a través de unos elementos que, si nos extrapolamos a la parte derecha de la pantalla, pues están a través de proteínas de unión, como pueden ser las conexinas, eh, proteínas adherentes como pueden ser la B-caderina, o otros elementos de unión como pueden ser las ocludinas y las claudinas, y por supuesto el gran papel que juega el glicocálix endotelial. Pero algo muy relevante, que si bien fue un mensaje muy escueto respecto a la anatomía y la fisiología de la microcirculación, es muy importante tener en cuenta esas variables en relación a los determinantes del transporte de oxígeno microvascular, lo que se denomina en la literatura como el UDO2. Entonces, ese UDO2, cómo se transporta el oxígeno a nivel microvascular, depende de dos contextos, como puede ser la convección y como puede ser la difusión. Si hablamos de la convección, estamos hablando de flujo microcirculatorio, y si estamos con otro elemento como es el contenido de oxígeno microcirculatorio, que va a estar directamente relacionado con el tono arterial y el hematocrito capilar. Digamos que esta concentración de hematocrito también está en relación a otro término que vamos a tocar más adelante, que es la homogenización y el tiempo de tránsito capilar, que ya lo vamos a desarrollar más adelante, que va a ser la diferencia entre esos escenarios, entre un escenario precapilar y venular, y en el otro escenario de la difusión, que pues está determinado por el área donde se va a intercambiar el gas, la distancia de difusión y sobre todo las concentraciones parciales de oxígeno. Y otro tema muy importante, y es que a pesar de que no es nuevo, debemos conocerlo, y es la denominada teoría de August-Crout. La teoría de August dice que la oxigenación tisular es inversamente proporcional al tiempo que la sangre permanece en los capilares y directamente proporcional al número de capilares abiertos, y nace el término de lo que vamos a mencionar inmediatamente, que es el reclutamiento capilar. La teoría de August-Crout nace a partir de la ecuación de flujo-difusión, que fue creada principalmente por Bohr y modificada por otros autores como Ketty, Cron y Renkin, y en lo que básicamente nos habla de dos propiedades. Entonces, voy a empezar por la parte derecha de la pantalla, y es la propiedad uno, y es que dice que la oxigenación tisular está determinada por su flujo sanguíneo y la superficie capilar, y en la parte izquierda, que es la oxigenación tisular, mejora a medida que aumenta su flujo de sanguíneo. Entonces, en la parte izquierda de sus pantallas tenemos en el eje de las X la velocidad eritrocitaria, y en el eje de las Y tenemos la extracción de oxígeno. Entonces, podemos ver cómo la oxigenación, cumpliendo la primera premisa, y es que la oxigenación tisular es inversamente proporcional al tiempo que la sangre permanece en los capilares. Entonces, como lo pueden ver ustedes, a mayor velocidad tiene el eritrocito, como lo pueden ver con el punto rojo que estoy marcando, pues mayor extracción de oxígeno hay. A diferencia de si hay disminución de la velocidad de eritrocito, pues menor extracción hay. Y eso lo correlacionamos curiosamente con la propiedad uno, que nos habla de que la oxigenación tisular está determinada por su flujo sanguíneo y la superficie capilar.
Elementos como la concentración arterial de oxígeno, la permeabilidad capilar de oxígeno y el área de la superficie capilar están determinados por un escenario y por una premisa fisiológica muy importante, y es que en condiciones de estabilidad fisiológica, sin un escenario que aumente los requerimientos de oxígeno, la microcirculación está activada entre el 25 al 30%, y a través de ese mecanismo es que se hace un regulamiento de la microcirculación. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Entonces, como lo ven a diferencia de la gráfica de la izquierda, que hay solamente un capilar, y aquí podemos ver un capilar, dos capilares, y capilares N quiere decir mayor cantidad de capilares. Cómo se aumenta ese flujo sanguíneo, y si aumenta la superficie capilar, pues teniendo más capilares disponibles, por ende va a aumentar ese flujo sanguíneo y se va a aumentar el consumo de oxígeno. Y a partir de ese elemento nacen dos definiciones muy bonitas, y el primero es el reclutamiento capilar y el segundo es la homogeneización del tiempo de tránsito capilar. Entonces, como lo pueden ver en la gráfica, sobre el eje de la X el flujo sanguíneo, y sobre el eje de la Y el consumo de oxígeno. Entonces nos muestran dos escenarios. Entonces, en esta gráfica lo que nos muestran es que hay un escenario fisiopatológico que aumenta el flujo sanguíneo y que debe generarse una respuesta compensatoria ante ese escenario. Entonces, en la parte superior derecha podemos ver un escenario donde coincide una adecuada respuesta con aumento del flujo sanguíneo a través de la homogeneización de los capilares, es decir, todos funcionan de manera sincrónica y adecuada, aumentando ese consumo de oxígeno de manera adecuada, pero pueden haber un escenario contrario donde pues hay una respuesta inadecuada a esa condición, donde hay una heterogeneización de ese flujo sanguíneo por condiciones fisiopatológicas, donde a pesar de que haya un aumento del flujo sanguíneo, no va a haber de forma concomitante un aumento del consumo de oxígeno. Y eso en los escenarios fisiopatológicos, si bien tendremos escenarios futuros para desarrollarlos con exactitud, pues están en relación al daño endotelial, recordando pues la gran importancia que tiene ese endotelio como manifestación de la hipoperfusión tisular, cuando de forma concomitante en estados fisiopatológicos ocurre su daño. Y eso nos genera unos cambios en la permeabilidad capilar. Esta gráfica muy bonita pues tiene un componente A en la parte izquierda, y en la parte derecha pues tiene un componente C. ¿Cuál es la diferencia? Entonces en la parte A nos habla de que hay un escenario de respuesta adecuada a ese estrés, y en el escenario o en la parte derecha de la pantalla nos habla de un escenario inadecuado como respuesta al estrés. Entonces tenemos una condición fisiopatológica que lo que nos va a hacer es aumentar ese flujo sanguíneo, y podemos interpretarla tanto derecha a izquierda como de izquierda a derecha, pero en este escenario es mucho más bonita y podemos ver cómo, si lo vemos de derecha a izquierda, a medida que cae la pendiente, la homogeneización del tiempo capilar, el flujo sanguíneo inicialmente por método compensatorio se mantiene estable, pero posteriormente esas presiones parciales de oxígeno van descendiendo a medida que pasa el tiempo. Y una vez que se ven superados esos mecanismos compensatorios, a medida que va cayendo esa homogeneización de tiempo capilar, pues como lo pueden ver, coinciden con que hay un aumento del flujo sanguíneo compensatorio inicial, pero posteriormente se ven superados esos mecanismos fisiopatológicos de compensación, traducidos en una disminución de la homogeneización, disminución del flujo sanguíneo, con caída concomitante de la presión de oxígeno, pues manifestada como el consumo. Eso nos va a generar unos escenarios de alteraciones microvasculares. Hay diversos autores en la literatura que han hecho su esfuerzo para determinar subgrupos de alteraciones microvasculares. Tenemos dos grupos. En el primer grupo, el doctor G, que nos habla de una clasificación de la macrocirculación, microcirculación y medición de oxígeno tisular, que lo divide en cuatro tipos. Sin embargo, una gran confusión respecto al tipo uno y 4, que se parecen demasiado, que son los pacientes que tienen alteración de la microcirculación y metabolismo tisular, sobre todo en escenarios post-reanimación. El tipo 2 son alteraciones de la microcirculación con metabolismo tisular normal. El tipo 3, alteración persistente del metabolismo tisular con macro y microcirculación normal. Y creo que la segunda, que es la observación directa de la microcirculación, es la que mayoritariamente hemos tenido contacto, y es la tipo 1, perfusión heterogénea; tipo 2, hemodilución; tipo 3, estasis del flujo; y tipo 4, edema tisular, que esta gráfica yo creo que en algún momento todos hemos podido visualizarla, y nos representan esos escenarios como les había mencionado anteriormente.
Sin embargo, pues recientemente, a pesar de que estos escenarios fenotípicos estaban descritos previamente en la literatura, se ha hecho un esfuerzo a medida que pasa el tiempo en agruparlos, que es lo que se denomina recientemente en la literatura los fenotipos clínicos de alteración de la microcirculación. Entonces, traducidos pues con los nombres originales desde el inglés, tenemos la mnemotecnia SLOOP, que nos habla de éstasis, fuga capilar, oclusión, obstrucción y parálisis. En ese escenario, pues cada fenotipo clínico tiene un mecanismo fisiopatológico predominante. En el éstasis es la congestión venosa, en la fuga capilar, pues la mayor permeabilidad vascular, en el fenotipo de oclusión, hiperactividad vasomotor y vasoconstricción excesiva, en el fenotipo de obstrucción tenemos un estado procoagulante proinflamatorio y en el escenario de parálisis tenemos una hiporreactividad vasomotora y vasoplégica. Si bien pues el tiempo es corto y ya estamos finalizando, pues estos tipos de fenotipos tienen unas características clínicas hemodinámicas de laboratorio, ultrasonográficas y de alteraciones de la microcirculación que nos permiten clasificarlo pues en cada uno de esos fenotipos, que con gusto pues les compartiré la presentación para que los podamos interiorizar de forma más detallada. Y finalmente nace el término de coherencia hemodinámica que quise denominar el valor del detalle. Entonces, este es un artículo muy bonito que si bien es antiguo, sigue estando muy válido y lo que nos muestra es un escenario de reanimación hídrica en el contexto de sepsis inducida en modelos animales, específicamente porcinos. Entonces, sobre el eje de las X podemos ver tiempo, sobre el eje de la Y podemos ver PO2, podemos ver cómo de 60 a 120 minutos se indujo la infección con la inyección de lipoporisacáridos bacterianos. Posteriormente se indujo el shock y posteriormente la resucitación a través de bolos de cristaloides y podemos ver cómo al minuto 300 hubo un aumento del gasto cardíaco, hubo un aumento de la saturación venosa de oxígeno, pero no hubo de forma concomitante un aumento de la presión de oxígeno cerebral como manifestación de alteración de la microcirculación. Por ende, la normalización de la macrocirculación no garantiza una microcirculación normal. Por ende, nace el monitoreo de la circulación, que existen muchos métodos, como lo pueden ver a través de esta gráfica muy bonita, pero el objetivo es que hablando específicamente de perfusión tisular, como muy bien lo sabemos, tenemos unos escenarios periféricos, unos escenarios globales y unos escenarios pues, de parámetros específicos. En este contexto vamos a hablar de elementos muy importantes como los globales y vamos a referirnos específicamente, dado el desarrollo del curso de fisiología, al componente gasimétrico. Entonces, respecto al delta de CO2 y la microcirculación, Ospina, Tascón y colaboradores en el 2016 realizaron un estudio observacional prospectivo entre el cual incluyeron 75 pacientes con choque séptico y lo que hicieron fue tomarles gases arteriovenosos sin medir otras variables hemodinámicas al tiempo T0, que fue a la inserción del catéter central, y un tiempo T6, que fue 6 horas después, acompañadas de imágenes microcirculatorias sublinguales. Definieron un delta de C2 menor y mayor de 6. ¿Qué se dieron cuenta? Entonces se dieron cuenta que los pacientes, pues en este escenario, tienen una menor densidad de vasos pequeños perfundidos, menor densidad capilar funcional y mayor heterogeneidad del flujo sanguíneo en aquellos pacientes que tenían un delta de CO2 mayor de 6 milímetros de mercurio. Y pues estos hallazgos, como lo pueden ver en la parte derecha de la pantalla, a través de las gráficas de cajas y bigotes, pues son epidemiológicamente significativos, todos con una P estadísticamente significativa. Posteriormente, y su relación, como les mencionaba anteriormente, el delta de CO2 y la disfunción cardíaca, el doctor Fernández y colaboradores en el 2019 hicieron un estudio observacional analítico prospectivo de 67 pacientes donde eh, determinaron la asociación entre el delta de CO2 y desenlaces clínicos. Lo hicieron a través de la medición de gases arteriovenosos, ecocardiograma transtorácico, delta de CO2 y otras medidas de perfusión, y no se encontró correlación entre el delta de CO2 mayor de 6 milímetros de mercurio y disfunción miocárdica medida por ecocardiograma. Eso quiere decir que a pesar de que fisiológicamente haya una relación inversa entre el delta de CO2 y el gasto cardíaco, a nivel clínico todavía no se ha podido determinar esa relación.
Y el rol pronóstico del delta de CO2, Nagawa y colaboradores en el 2022 realizaron un estudio observacional prospectivo con 98 pacientes con choque séptico, tomaron gases arteriovenosos al tiempo cero y al tiempo T6 y pues determinaron valores del delta de CO2 mayor y menor a 6. Se dieron cuenta que hay una correlación negativa con la saturación venosa de oxígeno y positiva con la extracción de oxígeno a las 6 horas, sin significancia estadística con el lactato arterial, pero sí a las 12 horas. Y eso se concluyó que hay un menor tiempo de reversión de choque, tasa de mortalidad y estancia en UCI. Y hablando de otro elemento como lo es el lactato, si bien ya todos conocemos y tenemos interiorizado hace mucho tiempo pues, el valor anormal del lactato mayor de 2, me gustaría integrarlo y describirlo como más que un valor absoluto en relación a su tendencia. Entonces, Mustafa y colaboradores en el 2021 hicieron un estudio observacional prospectivo, 76 pacientes con choque séptico, dentro de los cuales le midieron el lactato al ingreso y 6 horas después eh, dividieron un grupo A que tuvo una depuración mayor de cero y un grupo B que tuvo una depuración menor o igual a cero y lo asociaron con una tasa de mortalidad durante hospitalización y severidad. Determinaron que el lactato al ingreso es mal predictor de mortalidad y a las 6 horas es un predictor significativo de mortalidad con un área bajo la curva de 0,76 y con una P estadísticamente significativa. Sin embargo, lo más relevante es que encontraron que el aclaramiento del lactato tiene un OR de 0,98 y un PIM de 2 con un OR de 4,7. Es decir, que empieza a tornarse importante más que un valor absoluto el aclaramiento del lactato. Y curiosamente, a pesar de que este estudio que les voy a mencionar se hizo antes, se publicó eh, un poquito después, y es Nasir y colaboradores que también hicieron un estudio observacional prospectivo de 112 pacientes con choque séptico, midieron el lactato al ingreso a las 6, a las 12 y a las 24 horas y lo relacionaron con una tasa de mortalidad y determinaron que el aclaramiento del lactato a las 6 horas tiene un OR de 0,97 y determinaron que un descenso de ese lactato del 10% a las 6 horas tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 57%. Sin embargo, también en el aclaramiento del lactato a las 24 horas con un OR de 0,97 estadísticamente significativo, con un área... con un ROC mejor que incluso el aclaramiento del lactato a las 6 horas, se dieron cuenta como un descenso mayor o igual al 20% a las 24 horas tiene una sensibilidad mayor del 92% y la especificidad. Es decir, que más que un valor absoluto, las tendencias de disminución del lactato se asocian con mejores sobrevidas en nuestros pacientes. Ya para terminar, la relación lactato-albúmina y microcirculación, la doctora María Camila Pérez y colaboradores en el 2024 realizaron un estudio retrospectivo longitudinal de 178 pacientes, donde se midió el lactato, la albúmina y la microcirculación a través de videomicroscopia sublingual al ingreso y se determinó la relación entre la relación lactato-albúmina y cambios microcirculatorios. Una relación lactato-albúmina mayor de 0,5 se asoció de forma estadísticamente significativa a mayores anomalías del flujo sanguíneo microvascular, a menor densidad capilar de 4 a 6 micrones y mayor probabilidad de morir. Y pues son hallazgos compatibles y concordantes pues con estos diagramas de cajas y bigotes a la derecha con significancia estadística. La saturación venosa de oxígeno central y extracción de oxígeno, a pesar de que son valores que hemos venido usando globalmente, reflejan el equilibrio entre el DO2 y VO2 global. No se ha determinado una asociación con la microcirculación, tienen una relación inversamente proporcional. No hay asociación hasta el momento en la literatura con disfunción orgánica múltiple o muerte, y un valor normal no implica ni descarta la alteración de la perfusión, por lo cual se recomienda su uso conjunto con otras variables. Y ya para finalizar, la doctora Rojas Rodríguez de Chile eh, diagrama esta evaluación de la disfunción circulatoria aguda basada pues en la literatura más reciente que me pareció muy bonita. Entonces, en los pacientes que tenemos signos de disfunción circulatoria aguda de forma positiva, que tenemos aumento del lactato, tenemos que determinar si hay un aumento o disminución de la saturación venosa para posteriormente determinar si hay un aumento o una disminución de la brecha de CO2 para poder determinar en qué escenario podemos estar. Y también puede estar los escenarios donde tenemos lactato normal y saturaciones venosas de oxígeno normales,
donde también tenemos que determinar si hay aumento o disminución de ese delta de C2 para acercarnos fisiopatológicamente al mecanismo que está predominante. Y finalmente, por recomendación de los profes, modifiqué un poquito la presentación, la diapositiva final. Si bien hay algoritmos de reanimación de la microcirculación, representaba en mi concepto algo muy extenso y quise adaptar este gráfico de acuerdo a la literatura disponible. Entonces tenemos un escenario de disfunción circulatoria aguda en los que en la mayoría de nuestros casos siempre el primer manejo va a ser respuesta a volumen y vamos a tener tres escenarios. Puede haber escenarios donde aún hay mejoría tanto de la macro como de la microcirculación. El segundo escenario como una mejoría de la macrocirculación, pero persistencia de la alteración de la microcirculación. Y el tercer escenario es un escenario de ausencia de respuesta a la macro y a la microcirculación. En los pacientes que hay respuesta a volumen tanto de la macro como de la microcirculación, pues con la reciente introducción a la literatura de la estrategia red y constante acción reevaluación. Posteriormente, en los escenarios de mejoría de la macrocirculación, pero alteración de la microcirculación, se recomienda la evaluación de la perfusión tisular de acuerdo al algoritmo que anteriormente mencioné y se debe procurar una corrección de la anemia, la hipoxia y o la disfunción cardíaca. En escenarios donde no haya hallazgos sugestivos de estos escenarios fisiopatológicos o se hayan corregido, posteriormente debemos proceder a evaluar los fenotipos SLUPE y hacer el manejo dirigido de la microcirculación y posteriormente en los escenarios donde haya ausencia de respuesta tanto de la macro como de la microcirculación, inicialmente el uso de soporte vasopresor temprano con una acción reevaluación constante y manejo dinámico entre cada uno de los escenarios. Y ya finalmente, mensajes para llevar a casa. La evaluación clínica sigue siendo el pilar fundamental para la detección de disfunción circulatoria aguda. Es primordial el conocimiento de la fisiología respiratoria celular para acercarnos a las bases fisiopatológicas. El uso de marcadores de perfusión tisular nos acerca a la fenotipificación de la disfunción circulatoria aguda y se debe personalizar el manejo hemodinámico de acuerdo a la condición clínica de nuestro paciente y idealmente al escenario fenotípico que esté predominando. Muchas gracias por su atención.